Dios hace a los hombres conscientes de sus miserias, antes de revelar su misericordia y amor. Por Jonathan Edwards. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 5:15. En la parte anterior del capítulo, la destrucción de Efraín es amenazada. Ahora, por Efraín en los profetas, se entiende generalmente las 10 tribus, o el reino de Israel distinguido del reino de Judá. Cuando leemos sobre Efraín y Judá en los profetas, se entiende todo el pueblo de Israel de las 12 tribus, como aquí en este capítulo, en Oseas 5:12. Seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Por Judá se refiere a las 2 tribus de Judá y Benjamín, que estaban bajo el reino de Judá, y por Efraín se refiere a las 10 tribus bajo el rey de Israel. Efraín es puesta por el reino entero de Israel porque Samaria, la sede del reino, la ciudad real, estaba en esa tribu. En el verso inmediatamente antes del texto es declarada la manera terrible de la que Dios iba a tratar con Efraín, porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. En el texto, Dios declara cómo trataría con ellos después de que haya arrebatado y tomado como león. Y aquí, primero, Dios declara cómo se alejaría de ellos. Andaré y volveré a mi lugar. Cuando haya arrebatado como león, me iré. Los dejaré en esta condición. Me apartaré de ellos, y no me verán más. Segundo, ¿qué es lo que Dios esperará en ellos antes de que vuelva para mostrarles misericordia? Hay 3 cosas indicadas aquí. Primero, que se sensibilicen de sus culpas hasta que reconozcan sus ofensas. En el original está, hasta que se hagan culpables a la propia vista de ellos, hasta que se sensibilicen de sus culpas, en el mismo sentido como en la misma expresión que es usada en Romanos 3:19, para que toda boca se cierre, y todo el mundo sea hecho culpable delante de Dios. Ejemplo, se hagan culpables a la propia vista de ellos. Segundo, que se sensibilicen de sus miserias, implicado en esa expresión. En su angustia me buscarán. Sus calamidades les sobrevino antes de que Dios los haya arrebatado y dejado, pero en sus orgullos y perversidad no estaban bien sensibles de sus propias condiciones miserables, como este profeta observa en Oseas 7:9. Tercero, que sean sensibilizados de sus necesidades de la ayuda de Dios, lo cual es implicado en el buscar el rostro de Dios y en buscarlo temprano, o sea, con mucha atención y seriedad. Antes, ellos no querían buscar a Dios, no estaban sensibles de sus desamparos en algún otro, como tenemos registrado en Oseas 5:13. El siguiente verso, pero antes del texto, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb por ayuda. Pero como se nos dice ahí, él no podía sanarlo ni curarle la llaga. Y por toda la ayuda que podía permitirse, Dios lo hirió, lo arrebató como un cachorro de león, y como aquí declara, lo dejaría hasta que dejasen de ir a algún otro, y se sensibilicen de que nadie más podía curarlos, y por consiguiente deberían venir a él para la cura. Doctrina. Es la manera de Dios hacer a los hombres conscientes de sus miserias e indignidades antes de presentarse a ellos en su misericordia y amor. Primero, normalmente es así con respecto del otorgamiento de señales grandes de misericordias en general. Segundo, es particularmente la manera de Dios con respecto a la revelación del amor y misericordia de Dios a las almas de los hombres. Tercero, razones. Primero, esta es la manera normal de Dios antes de cualquier señal grande de la expresión de su misericordia y favor. Muy comúnmente la ordena de tal forma en su providencia, y así influye a los hombres por su espíritu, que son llevados a ver sus condiciones miserables como es en ellos mismos, y a perder la esperanza de ayuda de ellos mismos o del brazo de la carne, antes de que Él se presente, y también los hace estar conscientes de sus pecados e indignidad de la ayuda de Dios. Esto aparece por los relatos que las Escrituras nos dan de las interacciones de Dios con su pueblo todo el tiempo.
José, antes de su promoción en Egipto, tiene que quedarse en la mazmorra para humillarlo y prepararlo para tal honra y prosperidad. Génesis 39:20. Los hijos de Jacob, antes de José revelarse a ellos y recibir esa alegría y honra y prosperidad que seguidamente fue consecuente, ellos pasan a través de una serie de dificultades y ansiedades hasta que al final fueron reducidos a la angustia y fueron llevados a reflexionar sobre sus culpas y a decir que ciertamente fueron culpables a respecto de su hermano. Dios los humilló en su providencia, y luego fue puesto un final a todas sus dificultades, y sus tristezas se convirtió en alegría, después de que José se revelara a ellos. Génesis 45:1. Jacob, antes de que oyó las noticias alegres de que José aún estaba vivo, ha de ser llevado a una gran angustia por la despedida de Benjamín y la supuesta pérdida de Simeón. Él fue reducido por grandes apuros en su mente. Él dice: «Contra mí son todas estas cosas». Génesis 42:36. Pero poco después de eso, él recibió estas buenas noticias, de que José aún estaba vivo y es gobernador sobre toda la tierra de Egipto, y para confirmarlo ve los carros y los regalos nobles que José le envió, de modo que ahora fue llevado a decir: «Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera». Génesis 45:28. Y así los hijos de Israel en Egipto. La esclavitud debe ser cada vez más extrema. La esclavitud de ellos había sido muy extrema, pero aún el faraón da orden de que más trabajo les sea puesto, y los capataces les dicen que deben recoger la paja de donde puedan encontrarla, y nada de sus trabajos disminuiría. Éxodo 5:11. E inmediatamente después de esto fue la liberación de ellos. También cuando los hijos de Israel fueron llevados al Mar Rojo, los egipcios los persiguieron y estaban pisándoles los talones, y fueron reducidos a la mayor angustia. Ellos ven que ciertamente han de perecer a menos que Dios les haga un milagro, ya que ellos fueron obstruidos. El Mar Rojo estaba delante de ellos, y el ejército de los egipcios rodeándolos por detrás, y ellos clamaron al Señor. Y luego Dios maravillosamente apareció para ayudarles, y los hizo pasar a través del Mar Rojo, y puso cánticos de liberación en sus bocas. También, antes de que Dios metiese a los hijos de Israel en Canaán, Él los guió de un lado a otro en un gran y terrible desierto por medio de una serie de dificultades y tentaciones por 40 años en total, para que fuesen instruidos en sus dependencias de Dios y de la pecaminosidad de sus propios corazones. Deuteronomio 32:10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Dios los llevó a esas pruebas y dificultades en el desierto para humillarlos y dejarlos ver lo que estaba en sus corazones, para que pudiesen ser convencidos de sus propias perversidades por sus muchos descubrimientos bajo esas tentaciones, y para que así pudiesen estar conscientes de que no fue por sus justicias que Dios los hizo su pueblo y les dio Canaán, viendo que era tan evidente que eran duros de cerviz. Deuteronomio 8, del 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Deuteronomio 8, 15 al 17, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y de esta forma tenemos de vez en cuando ejemplos de esto en la historia de los jueces. Cuando Israel se rebelaba, Dios los entregaba en las manos de sus enemigos. Él los dejaba seguir en sus manos hasta que fuesen reducidos a gran angustia
y viesen que estaban en una condición impotente, y fuesen llevados a reflexionar sobre sí mismos y a clamar al Señor. Y después Dios les levantaba un libertador, y cuando aclamaban a Dios, Él no los libraría hasta que los humillase, y los llevase a reconocer sus indignidades, y a reconocer que estaban en las manos de Dios. Jueces 10, del 10 al 16. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y este es el método en el que Dios declaró desde el principio que procedería con su pueblo. Levítico 26 del 40 al 42. Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Es la costumbre de Dios, cuando va a otorgar señales de bendición en respuesta a la oración, hacer que la busquen, y oren por ella con un sentir de sus pecados y miserias. Primera Reyes 8 del 38 al 39. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Con conocer la plaga de sus propios corazones se entiende tanto a sus pecados como a sus miserias. Estar conscientes de sus miserias es incluido, como evidente, por la manera de expresar la misma petición de la oración de Salomón, como es relatada en Crónicas, 2 Crónicas 6:29. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, por lo cual es probablemente entendido su miseria y su pecado, que es su fundamento. Pablo nos da un relato de cómo Dios lo llevó a perder la esperanza en sí mismo antes de una gran liberación de la que tuvo experiencia. 2 Corintios 1, del 9 al 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cómo Cristo humilló a la mujer de Canaán, o llevó a ella el ejercicio y expresión de un sentido de su propia indignidad, antes de responderle y curar a su hija. Cuando ella siguió clamándole, él no le respondió ni una palabra. Pareció que no tomó nota de ella, y sus discípulos deseaban que él la echase. Y cuando ella continuó clamando por él le dio una respuesta muy humillante, diciendo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26. Y cuando ella lo tomó bien, como reconociendo que entonces siendo llamada perrillo no era tan malo para ella, y reconociendo que ella era por eso indigna del pan de hijos y solamente buscaba las migajas, entonces Cristo respondió a su deseo. Y la experiencia del pueblo de Dios en todas las épocas responderá a estas instancias. Es el método habitual de Dios antes de descubrimientos notables de su misericordia y amor a ellos, especialmente por misericordias espirituales. En una manera especial, humillarlos y hacerlos conscientes de sus miserias e impotencias en ellos mismos, y sus vilezas e indignidades, o por alguna dispensación notablemente humillante de su providencia o por una influencia de su espíritu. Ahora llegamos, segundo,
a mostrar particularmente que esta es la manera de Dios hacer a los hombres conscientes de sus miserias e indignidades antes de revelar su amor y misericordia salvíficas a sus almas. La misericordia de Dios que Él muestra a un pecador cuando lo trae a casa, al Señor Jesucristo, es la mayor de todas. Es la más maravillosa y más importante misericordia y amor a la que pecadores pueden estar sujetos. Existen otras cosas en donde Dios grandemente expresa su misericordia y bondad a los hombres, muchos favores temporales. Esas misericordias que han sido mencionadas, que Dios otorgó a su pueblo del pasado, su promoción de José en Egipto, su liberación de los hijos de Israel fuera de Egipto, el guiarlos a través del Mar Rojo en tierra seca, el llevarlos a Canaán y expulsar a los paganos de delante de ellos, su liberación de ellos de vez en cuando de las manos de sus enemigos, fueron grandes misericordias, pero no fueron iguales a esta, de sacar a su pueblo de debajo de la culpa y dominio del pecado, y varias de ellas eran una tipología de esto. Y así como Dios prepara a los hombres para el otorgamiento de estas misericordias menores, al hacerlos conscientes de sus culpas y miserias, así especialmente hará antes de que les haga conocer este gran amor suyo en Jesucristo. Cuando Dios tiene un plan de misericordia para un alma, esta es la manera de empezar con ellos. Él primero los lleva a reflexionar sobre sí mismos, y a considerar y a estar conscientes de lo que son, y cuál es la condición en la que están. Lo que ha sido dicho ya sostiene esto. Hay una armonía entre las dispensaciones de Dios, y vemos que esta es la manera de Dios tratar con los hombres cuando les da otras grandes y notables misericordias y manifestaciones de su favor. Es una confirmación de que este es el método de proceder con las almas de los hombres cuando está a punto de revelarles su misericordia y amor en Jesucristo. Primero, Dios hace que los hombres consideren y sean conscientes del pecado del que son culpables. Antes, puede que estuviesen muy insensibles de esto. Ellos seguían pecando y nunca reflexionaban sobre lo que hacían. Nunca consideraban los pecados o cuántos de ellos cometían. No veían motivo por el que deberían molestar sus cabezas sobre ello. Pero cuando Dios convence, Él los lleva a reflexionar sobre sí mismos. Él pone sus pecados en orden delante de sus ojos. Les hace recordar sus pecados. Están frescos en su memoria, cosas que casi se había olvidado, y muchas cosas que solía ver como leves, que no solían ser ningún peso en su conciencia, que no pensaba que era digno de tomar nota, ahora se le hace reflexionar, y ve las múltiples transgresiones de las que ha sido culpable, las cuales ha amontonado hasta que han crecido hasta el cielo. Especialmente, hay algunos pecados de los que ha sido culpable que están siempre delante de él. Él no los consigue quitar de su mente. A veces los pecados de los hombres, cuando están bajo convicción, por así decirlo, los siguen y persiguen, y como un fantasma. Dios hace a los hombres conscientes del pecado de sus corazones, de lo corrupto y depravado que sus corazones son. Y hay dos maneras en las que Dios hace esto. Uno es al poner delante de ellos el pecado de sus vidas. Son tan bien puestos en orden delante de ellos, aparecen tantos y tan agravante, que eso les convence qué fuente de corrupción hay en sus corazones. Sus naturalezas pecaminosas aparecen por sus vidas pecaminosas. Hay pecado suficiente que cada hombre ha cometido para convencerlo de que es como una víbora, de que está vendido al pecado, de que su corazón está lleno de nada sino corrupción. Si Dios, por su Espíritu, lo lleva correctamente a considerarlo. Otra manera que Dios a veces usa es que deja a los hombres a tales obras internas de corrupción, bajo la tentación que tienen en sus terrores y miedos del infierno, que les muestra cuál es el corazón corrupto y malvado que tienen. Dios a veces saca este bien de este mal, para hacer que los hombres vean la corrupción de sus naturalezas por sus operaciones, bajo las tentaciones que tienen en sus terrores sobre la condenación. Dios los lleva a través del desierto para probarlos y hacerles saber lo que está en sus corazones, como hizo con los hijos de Israel, como ya hemos observado. Por medio de pruebas que los hijos de Israel tuvieron en el desierto, ellos podían estar conscientes de la gente murmuradora y perversa, rebelde, infiel e idólatra que ellos eran. Entonces Dios a veces hace a los pecadores conscientes del corazón malvado que tienen por sus experiencias de los ejercicios de corrupción mientras están bajo convicciones. No que esto en lo más mínimo los excuse por permitir cualquier obra de corrupción en sus corazones.
Entonces Dios a veces hace a los pecadores, conscientes del corazón malvado que tienen por sus experiencias de los ejercicios de corrupción, mientras están bajo convicciones. No que esto en lo más mínimo los excuse por permitir cualquier obra de corrupción en sus corazones, porque Dios a veces deja a los hombres ser malvados a fin de que pueda después convertirlo en un bien para ellos, cuando Él en su sabiduría infinita vea apropiado hacer eso. No debemos ir y ser malvados a propósito, para que obtengamos un bien por ello. Sería muy absurdo y también horriblemente presuntuoso hacer así. Aunque Dios a veces en su misericordia soberana hace de esas operaciones de corrupción y enemistad contra Dios un medio de mostrarles la vileza de sus propios corazones y así convertirlo para el bien de ello, así también Dios a menudo es provocado con eso a retirarlos y abandonarlos totalmente, según el ejemplo de los que murmuraron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, de quienes Dios juró en su ira que nunca entrarían en su descanso. Números 14. Y los que se permiten eso, lo más probable es que provocarán a Dios así. Pero es la manera de Dios mostrar a los hombres la plaga de sus propios corazones por algunos medios u otros antes de revelar su amor redentor a sus almas. El pecado, por así decirlo, está escondido mientras los pecadores no están convencidos. Ellos no toman nota de ello, pero Dios hace a la ley efectiva para llevar a que los pecados del corazón y vida propios del hombre reflexionen y sean observados. Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces el pecado apareció, salió a la luz, lo cual no era observado antes. La revelación de José de sí mismo a sus hermanos es probablemente un tipo de Cristo revelándose a sí mismo al alma de un pecador. Se hizo conocer en su amor y en su relación cercana de un hermano y redentor de su alma. Pero ellos, antes de José revelarse a ellos, se les hizo reflexionar sobre sí mismos y a decir, verdaderamente somos culpables. Génesis 42:21. Segundo, Dios convence a pecadores del peligro terrible en el que están por motivo de sus pecados. Se les habiendo puesto sus pecados delante de ellos, Dios los hace conscientes de la relación que sus pecados tienen con la miseria. Y aquí hay dos cosas de las que son convencidos sobre el peligro. Primero, Dios los hace conscientes de que su desagrado es muy terrible. Antes, ellos oían a menudo sobre la ira de Dios y la ferocidad de su ira, pero no eran movidos por eso. Pero ahora son hechos estar conscientes de que es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. Son, en alguna medida, hechos estar conscientes del pavor del infierno. Son llevados con impresión fijada a pensar lo funesto que será tener a Dios como enemigo encolerizado, poniéndose a obrar la miseria de un alma, y qué funesto será residir en tal tormento para siempre sin esperanza. Isaías 33:14. Aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Otros pecadores son informados del infierno, pero pecadores convencidos tienen a menudo el infierno como si fuera delante de ellos. Por ser impresionados con el sentido del terror de su miseria, es el motivo por el que obra en sus imaginaciones a menudo, y les parecerá como si viesen las llamas funestas del infierno. Ellos veían a Dios en ira implacable ejecutando su furia sobre ellos, como si oyeran los llantos y chillidos de los condenados. Segundo, son hechos en alguna medida estar conscientes de la conexión que hay entre sus pecados y sus voluntades, o como sus pecados y culpas los expone a esa ira de la cual tienen tal sentido de terror. Y así el miedo se apodera de ellos. Tienen miedo de que esa será sus porciones, y son conscientes de que están en una condición miserable y triste por motivo del pecado. Hay muchas cosas en la Escritura que deja evidente que este es el método de Dios. El relato que tenemos de nuestros primeros padres lo confirma. Génesis 3. Ellos tuvieron un sentido de culpa y peligro antes de que Cristo les fuese revelado. Eran culpables y estaban con miedo de la ira de Dios, y corrieron y se escondieron. Estaban terriblemente asustados cuando oyeron a Dios viniendo, y no hay duda de que sus sentidos de sus culpas y miedo, cuando fueron traídos ante Dios y fueron llamados a dar cuentas, y Dios les preguntó lo que habían hecho,
y si comieron o no de ese árbol del que Él les mandó que no comiesen, los preparó para un descubrimiento de misericordia. Dios los hizo conscientes de sus culpas y peligros antes de revelarle a ellos la alianza de gracia. Y es probable que al reflexionar sobre lo que Dios había dicho sobre la simiente de la mujer herir la cabeza de la serpiente, pronto obró fe. El hecho de que no pasara mucho tiempo antes de ese descubrimiento, que Dios había hecho un plan misericordioso hacia ellos, les fue un medio de verdadera consolación y esperanza. Los hermanos de José fueron llevados a una gran angustia por miedo a sus vidas, antes de que José se revelase a ellos. Los que fueron convertidos por el sermón de Pedro, primero fueron compungidos de corazón, en un sentido de sus culpas y sus peligros. Hechos 2:37. Y Pablo, antes de que tuviese su primer consuelo, tembló y estaba asombrado. Hechos 9:6. Y continuó 3 días y 3 noches, y ni comió ni bebió, lo cual expresó la angustia en la que estuvo. Hechos 9:9. El carcelero, antes de que fuese convertido, estaba en terror. Hechos 16:29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. La invitación de Cristo es hecha más especialmente al cansado y al cargado. Mateo 11:28, que sin duda se refiere, al menos parcialmente, al estar trabajando y cansándose con un sentido de culpa y peligro. Leemos que David estaba en una cueva. Después, y se juntaron con él todos los afligidos. 1 Samuel 22:2. Esto, sin duda, fue escrito como tipificando a Jesucristo y a los que tenían miedo y angustia recurriendo a Él. La expresión de huir por refugio, por lo que se entiende venir a Cristo, implica que antes de que vengan, están con miedo de algún mal. Ellos se apresan en peligro, al cual el miedo da alas a sus pies. Proverbios 18:10. Torre fuerte para refugiarse, como un lugar para esconderse del viento. La voz de Dios para un pecador, cuando le da verdadero consuelo, es aún una voz pequeña, pero esta voz es precedida por un fuerte viento y terrible terremoto y fuego, como fue en Horeb cuando Elías estaba allí. 1 Reyes 19, 11 y 12. Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Otra cosa en la Escritura que parece darle evidencia a esto es la frecuente comparación hecha entre la espiritualidad de la Iglesia dando a luz a Cristo y una mujer en dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Juan 16:21 y Apocalipsis 12:2. La conversión de un pecador es representada por la misma cosa. Es un dar a luz de Cristo en el corazón. Pablo dice que habla de la regeneración de los hombres como de Cristo dando a luz en ellos. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y por eso Cristo llama a los creyentes su madre, Mateo 12, 49, 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Tercero, son hechos estar conscientes del merecimiento de sus pecados, de que sus pecados merece esa ira de Dios a la que sus pecados les exponen. No son solo conscientes del terror de la ira de Dios, de lo terrible que sería caer en las manos del Dios vivo, de que sería una cosa terrible sufrir las expresiones eternas de su ira feroz, y conscientes de la conexión entre sus pecados y esta ira, o de cómo sus pecados los exponen a eso, sino que Dios también suele, antes de consolarlos, mostrarles que sus pecados sí merecen esta ira. Por una aprobación de la conexión entre sus pecados y la ira de Dios, ellos son conscientes de sus peligros del infierno, lo cual muchos, aunque están en una medida conscientes de eso, no son conscientes de sus merecimientos del infierno. Las amenazas de la ley los dejan asustados, los hace comprender que Dios castigará sus pecados,
y sin embargo no tienen una comprensión profunda de sus deméritos, del castigo amenazado y del efecto. Muchos de los que tienen miedo murmuran contra Dios, lo acusan insensatamente en sus pensamientos como siendo duro y cruel. Pero esta es la manera de Dios, antes de que les hable paz y revele su misericordia y amor redentor en Jesucristo. Los hace estar conscientes de que también lo merecen. Así es Mateo 18, 24 al 26. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Muy comúnmente, cuando los hombres primero son hechos estar conscientes de sus peligros, sus bocas están abiertas contra Dios y sus tratos, o sea, sus corazones están llenos de murmuración. Pero esta es la manera de Dios, antes de consolar y revelarles su misericordia y amor, callar sus bocas y hacer que reconozcan sus culpas, y reconocer sus culpas para que reconozcan sus merecimientos del castigo amenazado. Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios convence a los hombres de sus culpas antes de revelarles el perdón. Ahora, no se puede decir que un hombre está profundamente consciente de su culpa hasta que esté consciente de que merece el infierno. Un hombre debe estar consciente de que es culpable de muerte o culpable de la condenación, para usar la manera de expresión de las Escrituras, antes de que Dios le revele su libertad de la condenación. Un sentido de culpa consiste en dos cosas, a saber, en un sentido de pecado y un sentido de la relación que ese pecado tiene con el castigo. Ahora, la relación que el pecado tiene con el castigo es también dupla, a saber, la conexión que tiene por la que expone al castigo y lo trae, y luego, en segundo lugar, su merecimiento. Cuando un hombre es verdaderamente convencido de su merecimiento del castigo al que su pecado lo expone, entonces puede decirse que está profundamente consciente de su culpa, de que se ha vuelto culpable en el sentido de nuestro texto y en el sentido de Romanos 3:20. Indagación. ¿Cómo es que un pecador es hecho estar consciente de su merecimiento de la ira de Dios? Un hombre natural puede tener un sentido de esto, aunque no un sentido semejante del que una persona puede tener después de la conversión, porque un hombre natural no consigue tener una verdadera visión del pecado y de su mal. Un hombre no consigue verdaderamente conocer el mal del pecado en contra de Dios, excepto que sea por una revelación de la gloria y excelencia, y entonces será consciente de cuán malo es pecar contra Él. Y aún así, no puede negarse que hombres naturales son capaces de una convicción de sus merecimientos del infierno, y que la conciencia de un hombre puede ser convencida de ello sin una visión de la gloria de Dios. ¿De qué otra forma las conciencias de los hombres malvados serán convencidas de la justicia de sus sentencias y castigo en el día del juicio? Puesto que sin duda sus conciencias harán eco a la sentencia del juez y los condenará al mismo castigo del juez. Y por tanto, aquí indagaremos cómo es que un hombre natural puede ser hecho estar consciente de esto. Mostraremos primero cuál es el principio asistido. Segundo, cómo es asistido. Y tercero, cuáles son los medios principales externos que son utilizados para esto. Primero, ¿qué principio en el hombre es asistido al convencerlo de su merecimiento del castigo eterno? Pues ningún principio nuevo es infundido. Los hombres naturales solo tienen principios naturales, y por eso todo lo que es hecho por el Espíritu de Dios antes de la regeneración es asistiendo a los principios naturales. Por tanto, respondo a esta indagación. Respuesta: que el principio que es asistido para hacer que los hombres estén conscientes de sus merecimientos de la ira es la conciencia natural. Aunque el hombre ha perdido un principio de amor a Dios y todos los principios espirituales por la caída, sin embargo, la conciencia natural permanece. Ahora,
Hay tres cosas que son el trabajo apropiado de la conciencia natural. Primero, dar al hombre un sentido del bien y del mal. Un hombre natural no tiene ningún sentido de la belleza y amabilidad de la virtud, y de la depravación y odiosidad del vicio. Pero aún así, todo hombre tiene eso naturalmente dentro, que les testifica que algunas cosas están bien y otras cosas mal. Así, si un hombre roba o comete homicidio, hay algo dentro que le dice que ha hecho mal. Él sabe que no ha hecho bien. Romanos 2, del 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Segundo, para testificar en que el bien o el mal debe atribuírsele a él. Tercero, y luego el otro trabajo de la conciencia natural es sugerir la relación que hay entre el bien o el mal y una retribución. El hombre tiene eso en él que le sugiere, cuando ha hecho mal, una relación entre ese mal y el castigo. Si un hombre ha hecho lo que su conciencia le dice que está mal, que es injusto, su conciencia le dice que merece ser castigado por eso. Así, la conciencia natural tiene un poder triple, una enseñanza, una acusación y un poder condenatorio. El Espíritu de Dios, por lo tanto, asiste a la conciencia natural más profundamente para hacer su trabajo, y así los convence del pecado. La conciencia naturalmente sugiere a un hombre cuando ha hecho un mal conocido del que merece castigo, y al ser asistido a hacer su trabajo a fondo, un hombre es convencido de que merece el castigo eterno. Aunque la conciencia natural permanezca en un hombre desde la caída, aún así necesita que sea grandemente asistida a fin de hacer su trabajo. Es grandemente impedida para hacer su trabajo por cuenta del pecado. Todo en el hombre que es parte de su perfección es impedido y dañado por el pecado. La facultad de la razón permanece desde la caída, pero está grandemente dañada y cegada. Así, la conciencia natural permanece, pero aún así el pecado en un buen grado la aturdió. Está muy obstruida e impedida de hacer su trabajo. Ahora, Dios cuando convence a un pecador, Él la asiste contra la estupefacción del pecado y la ayuda a hacer su trabajo más libre y completamente. El Espíritu de Dios trabaja inmediatamente en la conciencia del hombre en convicción. Sus conciencias son despertadas, son convencidos en sus conciencias les golpean y les condenan. Segundo, puede ser indagado cómo es que Dios asiste a la conciencia natural con el fin de convencer del merecimiento del infierno. Respondo. Primero, en general es por la luz. Toda la obra de Dios continuada en el corazón de un hombre desde sus primeras convicciones hasta su conversión es por luz. Es por revelaciones que son hechas en su alma. Pero, entonces, ¿por qué luz es que un pecador es hecho estar consciente de que merece la ira de Dios? Es una revelación que tiene que hacer que sea consciente de la atrocidad de desobedecer y de despreciar a Dios. La luz que da iluminación evangélica y que hace que los hombres sean conscientes de la naturaleza odiosa y detestable del pecado es una revelación de la gloria de Dios y excelencia y gracia. Pero, ¿qué es lo que un hombre natural ve de Dios que le hace consciente que pecar contra Él merece su ira? Pues ellos no ven nada de la gloria y gracia hermosa de Dios. Respondo. Segundo, particularmente parece ser una revelación de la grandeza tremenda y terrible de Dios. Los hombres naturales no consiguen ver nada de la hermosura, amabilidad y gracia gloriosa de Dios, o cualquier cosa en Dios que atraiga el amor de ellos, pero pueden ver su grandeza terrible para estimular el terror de ellos. Los hombres malvados en el otro mundo, aunque no ven la hermosura y gracia de Dios, aún ven su grandeza terrible, y eso los hace estar conscientes de la enormidad del pecado. Los condenados en el infierno son conscientes de la enormidad de sus pecados. Sus conciencias se lo declaran, y ellos son hechos estar conscientes de esta manera por lo que ven.
la grandeza terrible de ese ser contra quien han pecado. Y los hombres malvados en este mundo son capaces de estar conscientes de la enormidad del pecado de la misma manera. Si un alma malvada es capaz de recibir las revelaciones de la terrible majestad de Dios en otro mundo, mientras es malvado, es capaz de eso en este. Dios puede, si le agrada, hacerlos sensibles de la misma cosa aquí. Y de esta manera, los hombres naturales pueden ser hechos estar conscientes de la enormidad del pecado con el fin de ser convencidos de que merecen el infierno, como es evidente que es por esta misma manera que los hombres naturales serán hechos estar conscientes de la justicia de sus castigos en el otro mundo y en el día del juicio. Pues en ese entonces los malvados verán tanto de la grandeza terrible de Dios, el juez, que convencerá a sus conciencias de la cosa atroz que está en ellos para desobedecer y despreciar a tal Dios, y los convencerá que ellos por eso merecen su ira, lo cual muestra que los hombres malvados son capaces de ser convencidos de la misma manera. Un hombre malvado, mientras es un hombre malvado, es capaz de oír los terremotos y ver el fuego consumidor del monte Sinaí, es decir, es capaz de ser hecho estar consciente de esa majestad y grandeza terrible de Dios, que fue revelada en la entrega de la ley. Pero esto me lleva a la tercera cosa, es decir, el medio externo principal que el Espíritu de Dios utiliza en esta obra de convencer a los hombres de sus merecimientos del infierno. Tercero, y esa es la ley. El Espíritu de Dios en toda su obra en las almas de los hombres, obra por su palabra, y en esta obra entera de convicción de pecado, esa parte de la palabra es principalmente utilizada, o sea, la ley. Es la ley que hace que los hombres estén conscientes de sus pecados, y es la ley acompañada de sus amenazas terribles y maldiciones que da un sentido de la grandeza terrible, autoridad, poder, celo de Dios. Los hombres malvados son hechos estar conscientes de la tremenda grandeza de Dios, como si fuera de la misma manera en la que los hijos de Israel estuvieron, o sea, por los truenos y terremotos, y fuego consumidor, y el sonido de la trompeta, y la voz terrible en el monte Sinaí. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, Éxodo 19:16, y dijeron, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20:19. De modo que es la ley que Dios utiliza para asistir a la conciencia natural a que haga su trabajo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es la ley lo que utiliza Dios para hacer a los hombres conscientes de sus culpas y para callar sus bocas. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es la ley que mata a los hombres en cuanto a confiar en sus propias justicias. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. La convicción que le precede a la conversión es de pecado y miseria, pero los hombres no son profundamente conscientes de sus pecados o culpa hasta que sean conscientes de que merecen el infierno, ni profundamente conscientes de sus miserias hasta que sean conscientes de que están desamparados. Cuarto y último, es la costumbre de Dios hacer a los hombres estar conscientes de sus impotencias en sus propias fuerzas. Es común con pecadores que cuando por primera vez son hechos estar conscientes de sus peligros del infierno, van a obrar para probar sus propias fuerzas, esperando ayudarse a sí mismos. Ellos en una medida ven sus peligros y se ponen a obrar la liberación por ellos mismos. Están luchando para hacerse mejores. Ellos luchan para convertirse a sí mismos. Luchan para elaborar sus propios corazones en un estado de fe y se esfuerzan, como si fuera para forzar una confianza en Cristo. Ellos oyeron que si han de creer, deben poner sus confianzas en Cristo y en Él solamente para la salvación, y piensan que confiarán en Cristo. Ellos lanzarían sus almas a Él, y así ellos se esfuerzan para hacerlo en sus propias fuerzas. Es muy común con personas en un lecho de enfermo, y cuando tienen miedo de que morirán e irán al infierno, y se les dice que deben poner sus confianzas en Cristo solamente para la salvación, y se ponen a hacerlo en sus propias fuerzas. De modo que pecadores estarán luchando sin un sentido de sus insuficiencias
en ellos mismos para llevar sus propios corazones a amar a Dios y a elegirlo por su porción y a arrepentirse de sus pecados. O ellos luchan para hacerse mejores para que Dios pueda estar más dispuesto a convertirlos y a darles su gracia, y capacitarlos a creer en Cristo y a amar a Dios y a arrepentirse de sus pecados. Pero antes de que Dios se les muestre como su ayuda y libertador, esta es su manera de hacerles estar conscientes de que son totalmente impotentes en sí mismos. Son llevados a la desesperación de ayuda desde sí mismos. Hay una muerte a todas sus esperanzas desde ellos mismos. Romanos 7:9. Antes que Dios abra la puerta de la prisión, Él los hace ver que están encerrados, que son prisioneros encerrados, y que no hay ninguna manera de la que puedan salir. Cristo nos dice que fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Cristo fue enviado para abrirles la prisión a ellos, que no solo son realmente oprimidos, sino conscientemente oprimidos. Gálatas 3:23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Dios deja a los hombres conscientes de que están en una condición desesperada, de que son desdichados y miserables, antes de consolarlos. Él los hace estar conscientes de que están ciegos. Cristo nos dice: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Juan 9:39, que significa en parte al menos por los que ven, esos que piensan que ven, refiriéndose a los fariseos, que estaban orgullosos de sus conocimientos, y por los que no ven, esos que están conscientemente ciegos. Esto es de forma emblemática representado por la ceguera de Pablo antes de su primer consuelo. Él estaba ciego hasta que Ananías vino a él para abrir sus ojos. Hechos 9 del 17 al 18. Probablemente planeado para sugerirnos que antes de que Dios abra los ojos de los hombres, Él los hace estar conscientemente ciegos. Dios lleva a los hombres a esta desesperación en sus propias fuerzas de estas maneras. A. Dios a menudo utiliza la propia experiencia de los hombres para convencerlos de que son impotentes en sí mismos. Cuando por primera vez se ponen a buscar la salvación, puede que piensen que era una cosa fácil ser convertido. Ellos pensaron que al momento conseguirían arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Y según eso, lucharon en sus propias fuerzas con esperanzas de éxito, pero quedaron decepcionados. Y así Dios permite que sigan luchando para abrir sus propios ojos y arreglar sus propios corazones, pero ellos no hallan ningún éxito. Ellos han estado luchando para ver esto por mucho tiempo, y están tan ciegos como nunca. No pueden ver nada en absoluto. Todo les es una oscuridad egipcia. Han estado luchando para hacerse mejores, pero están tan duros como nunca. Han luchado a menudo para hacer algo que sea bueno. Están en el ejercicio de afecciones buenas que serán aceptables a Dios, pero no tienen éxito. Y les parece que en vez de crecer para mejor, es cada vez peor. Sus corazones están más llenos de pensamientos perversos que al principio. No ven más probabilidad de sus conversiones que la que había al principio. Así Dios los permite luchar en sus propias fuerzas hasta que se agoten, hasta que lleguen a perder la esperanza de ayudarse a sí mismos. El hijo pródigo, él primero luchó para llenar su vientre en cáscaras que los cerdos comían, pero cuando se desesperó de ser ayudado de esta manera, entonces volvió en sí y albergó ideas de volver a la casa de su padre. Lucas 15, 16 al 17. B. Dios, a veces por una asistencia particular al entendimiento, hace a los hombres ver sus corazones bastante, al inmediatamente hacerles perder la esperanza de ayuda. Dios a veces convence a los hombres por las propias pruebas de ellos. Él los deja probar por un largo tiempo, hasta que se desalienten. Pero Dios puede convencer a los hombres sin ellas, si le agrada, y a veces lo hace, en muchas conversiones rápidas de las que hay muchas instancias. Dios asiste a los hombres para que vean sus corazones, que están tan remotos de algún amor a Dios, y de la fe o cualquier ejercicio de gracia, tan remoto de la luz espiritual, que pierden la esperanza de jamás llevarse a sí mismos a eso. Ellos ven que están ciegos, ven que es todo oscuridad en sus almas, como la oscuridad misma, y sombra de la muerte. Y ven que es una cosa tan grande que ellos causen luz. Ellos ven que están muertos, muertos para cualquier cosa que es buena, y por eso pierden la esperanza de llevarse a la realización de actos de gracia.
Así, hemos demostrado que es la manera común de Dios, antes de revelar su misericordia redentora a las almas de los hombres, hacer que estén conscientes de sus pecaminosidades y peligro y merecimiento de la ira de Dios, y de la impotencia en ellos mismos. Esta es la obra de la que Cristo habla como una parte de la obra del Espíritu Santo, Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la manera de Dios convencer a los hombres del pecado antes de convencerlos de justicia. Tercero, razones. La congruencia de tal método de proceder es muy obvio. Parece muy conforme a la sabiduría divina, que el alma pecaminosa sea llevada a tal convicción de peligro y miseria con el fin de que vea que no puede ayudarse a sí misma por ninguna fuerza o estratagema de sí propia, y de que es totalmente indigna de la ayuda de Dios y merece su ira, y que ellos deberían ser llevados a un reconocimiento de la soberanía de Dios, de que Él pueda hacer con ellos lo que le plazca, reconocer que sería justo con Dios hacer así antes de aparecer en su misericordia y amor perdonador y redentor, y como su ayudador y amigo. Un hombre que es convertido está en dos estados extremadamente diferentes. Primero, un estado muy miserable, desdichado, un estado de condenación, y luego, en una condición bendecida, un estado de justificación. Ahora, ¿cuán conforme le parece a la sabiduría divina que los hombres estén tan conscientemente primero en un estado miserable, condenado, y luego en uno feliz, puesto que primero realmente es culpable bajo una obligación y merecimiento del infierno, antes de ser realmente perdonado y admitido en el favor de Dios? De modo que sea primero conscientemente culpable, y bajo obligación y merecimiento del infierno, antes de ser conscientemente el objeto de la misericordia y gracia perdonadora y redentora. Pero la congruencia y sabiduría de esta manera de Dios tratar con las almas de los hombres aparecerá probablemente mejor al considerar las siguientes razones. Primero, es la voluntad de Dios que los descubrimientos de su majestad terrible y la santidad tremenda y justicia vengan con los descubrimientos de su gracia y amor, y de que Él se glorificaría y haría descubrimientos de sí como Él es, y dé a las criaturas aprehensiones dignas y justas de sí mismo. Es la gloria de Dios que esos atributos estén unidos en la naturaleza divina, de que como Él es un ser de misericordia y amor y gracia infinita, así Él es un ser de majestad tremenda infinita, y terrible santidad y justicia. Estos atributos estando así unidos en la naturaleza divina y sin interferir el uno con el otro, es una gran parte de sus glorias. Los atributos terribles y tremendos de Dios, y sus atributos apacibles y amables. Ellos reflejan gloria el uno al otro, y es la gloria de Dios que esos atributos siempre sean ejercidos y expresados en una consistencia y armonía el uno con el otro. Si los atributos apacibles y amables estuviesen sin los otros, no sería parte de la gloria de Dios. Si el amor y misericordia y gracia estuviesen en una inconsistencia con la autoridad sagrada y justicia y odio infinito del pecado, no habría gloria. Si el amor y gracia de Dios no se conformase con su justicia y celo y la honra de su majestad, su amor y misericordia estarían tan lejos de ser una honra que sería una deshonra para Dios. Por lo tanto, como Dios planea glorificarse cuando hace revelaciones de uno de los atributos, Él también lo hará del otro. Cuando hace revelaciones de su amor y gracia, aparecerá que se armonizan con los otros atributos. De lo contrario, la verdadera gloria de Dios no sería revelada. Si los hombres estuviesen conscientes del amor de Dios, sin un sentido de esos otros atributos, ellos serían expuestos a tener aprehensiones impropias e indignas de Dios, como si Él fuese gracioso a pecadores y rebeldes, de tal manera que no se volvió en un ser de infinita majestad e infinito odio del pecado. Y como eso expondría a aprehensiones indignas de Dios, así también expondría al alma en algunos respectos a comportarse inadecuadamente hacia Dios. No habrá una reverencia debida con el amor y alegría. Tales revelaciones de amor, sin revelaciones dependientes de la grandeza terrible, dispondrá al alma a venir con una audacia indebida a Dios. La misma naturaleza y plan del Evangelio muestra que esta es la voluntad de Dios, que los que tienen las revelaciones de su amor
también tengan las revelaciones de los otros. Pues este era el mismo propósito de Cristo, dar su vida y entrar en el mundo, rendir la gloria de la autoridad de Dios, santidad y justicia, consistente con esta gracia suya al perdonar y justificar pecadores, que mientras Dios así manifestase su misericordia, nosotros no concibiéramos ninguna idea indigna de Dios con respecto a esos otros atributos. Por tanto, viendo que este es el mismo propósito de la venida de Cristo al mundo, podemos concluir que los que son en realidad redimidos por Cristo y tienen una revelación verdadera de Cristo hecha a sus almas, ellos tienen una revelación de la terribilidad y justicia de Dios, para prepararlos para las revelaciones de su amor y misericordia. Dios, en el pasado, antes de que la muerte y sufrimiento de Cristo fuese plenamente revelado, siempre fue cauteloso de que ambas estuviesen juntas, de modo que los hombres no aprendiesen la misericordia de Dios al perdonar el pecado y recibir pecadores, menospreciando su justicia y terribilidad. Así, cuando Dios proclamó su nombre a Moisés en respuesta a su deseo de ver la gloria de Dios, Él proclama su misericordia. Éxodo 34, del 6 al 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el castigo. Pero no para ahí, sino que también proclama su justicia santa y venganza, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y también están unidas de nuevo en el cuarto mandamiento, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Así, en muchos otros lugares los hallaremos juntos, demasiados para que sean mencionados ahora. Cuando Dios estaba a punto de hablar a Elías cuando estaba en Horeb, primero fue preparado para tal conversación familiar con Dios por manifestaciones tremendas de la majestad de Dios. Primero hubo un viento que rajó las rocas y luego un terremoto, y después un fuego consumidor. Primera Reyes 19 del 11 al 12. Dios es cauteloso hasta en el cielo, donde las revelaciones de su amor y gracia son dadas en un grado muy exaltado, para también proveer medios para un sentido proporcional de su terribilidad y terror de su desagrado, al contemplarlas en las miserias y tormentos de los condenados al mismo tiempo que ellos disfrutan de su amor. Y hasta el hombre Cristo Jesús fue hecho primero estar consciente de la ira de Dios antes de su exaltación a ese apogeo trascendente del gozo del amor del Padre. Y esta es una razón por la que Dios da a pecadores un sentido de su ira contra sus pecados y de su justicia, antes de darles las revelaciones de su amor redentor. Segundo, a menos que un hombre sea convencido así de su pecado y miseria antes de que Dios lo haga estar consciente de su amor redentor y misericordia, no podrá ser consciente de ese amor y misericordia como es, o sea, libre y soberano. Cuando Dios revela su gracia redentora a los hombres y los hace estar conscientes verdaderamente de ella, Él los hará estar conscientes de ella tal como es. La gracia y amor de Dios hacia pecadores es en sí muy maravilloso, puesto que es muy grande, redime de la ira terrible. Pero los hombres no pueden ser conscientes de esto hasta que tengan algo de un sentido de lo terrible que la ira de Dios es. La gracia redentora y amor en Cristo de Dios es libre y soberana, puesto que es totalmente sin ninguna dignidad en los que son objetos de ella. Pero estos hombres no pueden estar conscientes hasta que sean sensibles de sus propias indignidades. La gracia de Dios en Cristo es gloriosa y maravillosa, puesto que no solo es sin dignidad en el objeto, sino que los objetos de ella son muy dignos de lo contrario. Ellos han merecido la muerte eterna, han merecido la ira eterna y desagrado de Dios, pero ellos no pueden estar conscientes de esto hasta que sean hechos estar conscientes de que han merecido la ira eterna de Dios. La gracia de Dios en Cristo es maravillosa, en que salva y redime de tantos y tan grandes pecados y del castigo que han merecido,
pero ellos no consiguen estar conscientes de eso hasta que en alguna medida sean conscientes de sus pecaminosidades y sean llevados a reflexionar sobre el pecado de sus vidas y a ver la maldad de sus corazones. Es la gloria de la gracia de Dios en Cristo que sea tan libre y soberana, y sin duda es la voluntad de Dios que cuando revela su gracia al alma, que sea vista en su propia gloria, aunque no perfectamente. Cuando los hombres ven la gracia de Dios correctamente, ellos la ven con esa gloria suya siendo maravillosa, libre e inmerecida, y contraria al demérito de nuestros pecados. Todos los que tienen entendimiento espiritual de la gracia de Dios en Cristo tienen un entendimiento de la gloria de esa gracia, pero la gloria de la gracia consiste principalmente en ser otorgada tras condiciones miserables, extremas, necesitadas, excesivas. Así que eso lleva a la conciencia de esta gloria, que el hombre sea primero consciente de su miseria y luego consciente de la misericordia. El corazón del hombre no está preparado para recibir la misericordia de Dios en Cristo como libre e inmerecida hasta que sea consciente de sus propios deméritos. De hecho, el alma no es capaz de recibir una revelación o descubrimiento de la gracia redentora de Dios en Cristo, o gracia redentora, sin ser convencido del pecado y miseria. Él debe ver su pecado y miseria antes de que pueda ver la gracia de Dios al redimirlo de ese pecado y miseria. Tercero, hasta que el alma no sea convencida del pecado y miseria, no estará preparada para recibir la misericordia y gracia redentora de Dios por medio de un mediador, porque el alma no ve su necesidad de un mediador hasta que vea su pecado y miseria. Si hubiera alguna cosa como una misericordia absoluta e inmediata de Dios a pecadores, otorgada sin ninguna satisfacción o compra, el alma posiblemente podría ver eso sin una convicción de pecado y miseria. Pero no existe tal cosa. Toda la misericordia de Dios a pecadores es a través de un Salvador. La misericordia y gracia redentora de Dios es misericordia y gracia en Cristo. Y cuando Dios revela su misericordia a un alma, Él la revelará como misericordia, como un Salvador. Y es su voluntad que la misericordia sea recibida como en y a través de un Salvador, con una conciencia de que es por medio de su justa satisfacción. Es la voluntad de Dios que como todos los consuelos espirituales que su pueblo recibe son en y por medio de Cristo, así han de ser conscientes de que los reciben a través de Cristo, y que no podrían recibirlos de ninguna otra manera. Es la voluntad de Dios que su pueblo tenga sus ojos en Cristo y dependan de Él por su misericordia y favor, que cuando sea que reciban consuelos por medio de su compra, que los reciban como desde Él. Y eso porque Dios glorificaría a su Hijo como mediador, puesto que la gloria de la salvación del hombre le pertenece a Cristo. Así es la voluntad de Dios, que todo el pueblo de Cristo, todos los que son salvos por Él, reciban la salvación como de Él, y atribuyan la gloria de eso a Él, y que nadie que no dé la gloria de la salvación a Cristo no tenga su beneficio. Dios insiste sobre eso, y es absolutamente necesario que la convicción del pecado y miseria de un alma e impotencia en y de sí misma preceda o acompañe la revelación del amor y gracia redentora de Dios. También mencionaré otros dos objetivos que son obtenidos por esto. Cuarto, por este medio, la misericordia y amor redentor de Dios es más sumamente preciado y regocijado cuando es descubierto. Por los descubrimientos previos de peligro, miseria e impotencia, y merecimiento de la ira, el corazón está preparado para abrazar un descubrimiento de misericordia. Cuando la pobre alma se encuentra temblando al borde del abismo y en la pérdida de esperanza de sí mismo, está preparada para recibir alegremente las noticias de liberación. Si Dios se agrada en ese momento de hacer que un alma oiga su voz apacible, su llamada a sí mismo y a un Salvador, el alma está preparada para albergarla alegremente. El Evangelio, entonces, si es oído espiritualmente, de verdad serán buenas noticias. Será el sonido más alegre que jamás haya oído. El amor de Dios y de Jesucristo al mundo, y a Él en particular, será admirado, y Cristo será lo más precioso. Él se acordará de los peligros en que estaba, de los miedos que le rodeaban, y responder a todas sus necesidades causará el mayor júbilo del alma. Dios, en el método de sus interacciones con las almas de sus elegidos, confiere sus felicidades, así como su propia gloria,
y tiende para sus felicidades que sean primero hechos estar conscientes de sus miserias e indignidad antes de que Dios los consuele, pues sus consuelos, cuando lo reciben, es tanto más dulce. Quinto, el corazón está preparado y dispuesto a alabar a Dios por ello. Esto se deduce por las razones que ya hemos mencionado, es decir, puesto que ellos por eso han sido hechos estar conscientes de lo libre y soberano que es la misericordia de Dios para los que Él manifiesta a sus almas. Como ellos son hechos estar conscientes de lo grande que es la gracia de Dios al salvarlos, y como ellos precian más sumamente la misericordia y amor de Dios que les es dado a conocer, los dispondrá a magnificar el nombre de Dios, a exaltar el amor de Dios al Padre, al dar a su Hijo por ellos, y a exaltar a Jesucristo por sus alabanzas, que dio su vida por ellos para redimirlos de toda iniquidad. Ellos están listos para decir: «Oh, qué miserable habría sido si Dios no hubiera tenido pena de mí y me brindado un Salvador. ¿En qué condición miserable habría estado si Cristo no me hubiera amado y dado a sí mismo por mí? Tendría que soportar la terrible ira de Dios. Tendría que sufrir el castigo que merecía por todo ese gran pecado y maldad de la que he sido culpable». Aplicación. Primer uso. En una palabra, en este momento para los pecadores no despertados. Si es así la manera de Dios hacer que los hombres estén conscientes de sus miserias e indignidades antes de que Él se muestre en su misericordia y amor, entonces sé exhortado a buscar esas convicciones. Aunque actualmente estés amarrado en tus pecados y no tengas ningún sentido aterrador de tu peligro del infierno, todavía me atrevo a decir, con respecto a la mayoría de vosotros al menos, que no tienen la intención de ir al infierno cuando ocurre que piensan sobre otro mundo. Tú te adulas de que de una forma u otra escaparás de la miseria eterna, o al menos no piensas de ello con una disponibilidad a ser condenado. Pero si no vas a sufrir condenación eterna, tienes una gran obra que hacer antes de que mueras. Normalmente es una obra muy difícil, especialmente para aquellos que han continuado por un tiempo considerable en caminos de maldad bajo medios de gracia. Si alguna vez has de ser verdaderamente consolado, debes ser convencido de tu miseria e indignidad. Debes ser culpable en tu propio juicio. Por lo tanto, ponte a trabajar y busca ser hecho estar consciente de tu miseria e indignidad. Y date prisa, y acomete esta obra rápidamente. Puedes aplazar esta obra tanto tiempo que será demasiado tarde. Será demasiado tarde si te retrasas estas dos maneras. Puedes ser demasiado tarde, puesto que puedes ser sorprendido con la muerte antes de que te pongas a eso, ya que miles y millares lo han sido antes que tú. Y si no mueres antes de empezar, todavía puede ser demasiado tarde, puesto que puede que no tengas oportunidad para conseguirlo. Algunas personas están por mucho tiempo bajo convicciones antes de ser convertidos. Hay algunos que Dios permite que continúen por mucho, mientras están buscando la salvación en sus propias fuerzas, antes de hacer que pierdan la esperanza de ayuda desde sí mismos. Ellos continúan por muchos años, confiando en sus propias justicias, como que vagando de montaña a colina, de un apego a otro, buscando descanso y seguridad. Se pasan mucho construyendo castillos en el aire. A veces se adulan por una consideración y a veces por otra. Y si te retrasas, hay peligro de que no tengas tiempo. Algunos por muchos años están bajo miedos de condenación y buscando salvación. Y hay muchos para los que la muerte es demasiado rápida. Aquí brevemente consideraremos cuáles son los motivos de la estupidez e inconsciencia de pecadores. Y de ahí tomaremos la ocasión para orientar a los que buscarían las convicciones del Espíritu de Dios. Primero, estupidez natural, el motivo general. Algunos provocan a Dios a que retenga los esfuerzos e influencias de convicción de su espíritu. Algunos provocan a Dios a entregarlos a la dureza de corazón. Dios los deja solos y tiene la intención de dejarlos solos. Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Salmos 81 del 11 al 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Algunos provocan a Dios especialmente por pecados contra mucha luz. Ellos usan grandes medios en contra de los esfuerzos del Espíritu.
ellos cometen apostasía. Por eso, sé orientado a tener cuidado de no provocar a Dios. Si algunos que han hecho igualmente de mal han sido convencidos y convertidos, no alega que Dios no te abandonará, pues Dios es soberano en tales cosas. Segundo, sensualidad. Pasiones de la carne tienden a endurecer y a atontar. Si alguna pasión es amada, debes cortarla. Tercero, tener un corazón sobrecargado con los cuidados de esta vida. Lucas 21:34. Cuarto, mantenerse alejado de Dios. Quinto, ser desconsiderado. Por lo tanto, considera a menudo los motivos de tu estupidez e inconsciencia. Considera a menudo la terribilidad del infierno, de estar allí eternamente, después de todos los motivos. Considera a menudo la brevedad e incertidumbre de la vida. Los hombres tienen un grado de poder sobre sus pensamientos. Considera a menudo la brevedad e incertidumbre de la vida. Los hombres tienen un grado de poder sobre sus propios pensamientos. Aprovecha temporadas tiernas para residir en tales pensamientos. Considera tus pecados. Segundo uso, para exhortar a los que tienen alguna convicción del pecado y peligro, a que no la pierdan. Si tú tienes los esfuerzos del Espíritu de Dios y Dios se ha encontrado contigo, te ha hecho reflexionar sobre tus pecados y estar consciente de que estás en peligro del infierno, y así te ha hecho ocuparte sobre tu alma y a ponerte a buscar la salvación, ten cuidado de que no pierdas tus convicciones y aumentes en inconsciencia de cosas eternas, y desatiendas la ocupación de tu alma, de que no vuelvas a tu anterior manera descuidada de vivir, que no vuelvas a tus pecados anteriores. Aquí considera, primero, que existe un peligro de eso. No son todos los que están bajo la ocupación de sus almas, y que por los esfuerzos del Espíritu de Dios expuesto a buscar y a luchar por la salvación, que aguantan. Hay muchos más que se disponen al principio de la carrera que no aguantan hasta el final. Hay muchas cosas que intervienen entre el principio y el final de la carrera que desvían y paran y retroceden a muchos que se proponen bien, muchos que parecen estar bajo fuertes convicciones y ser muy fervientes en buscar, aunque sus convicciones no son sino de corta duración, y algunos que parecen estar muy ocupados sobre la salvación por un tiempo considerable, puede que por años juntos, sin embargo, por grados aumentan en descuido y negligencia. Hay mucho en tu propio corazón que tiende a atontarte. La tendencia natural del pecado y codicia es atontar la conciencia, y puesto que la corrupción está reinando aún todavía en tu corazón, siempre estará preparada para ejercerse en tales que tendrá una gran tendencia para expulsar tus convicciones. Y Satanás está sin duda diligentemente vigilándote, esforzándose de todas las maneras para abatir y quitar tus convicciones. Él se junta con la pereza y pasiones de tu corazón para persuadir a la negligencia y a volver tu mente para otras cosas. Y el mundo está lleno de objetos que quitan tu mente de las preocupaciones del alma y están constantemente como que esforzándose para tomar posesión de vuestras mentes para expulsar las preocupaciones de otro mundo. Segundo, considera que si pierdes tus convicciones, no te será de ninguna ventaja de que alguna vez las hayas tenido para algún avance de tu salvación. Cualquiera que sean los terrores bajo los que has estado sobre la condenación, cualquiera reflexión sobre tus pecados a las que hayas sido llevado, cualquier deseo fuerte que hayas tenido por la liberación y cualquier oración fervorosa que hayas hecho, todo será perdido. Lo que has sufrido de miedo y preocupación no contará para ningún bien. Y lo que has hecho, los esfuerzos que has tomado, serán totalmente perdidos. Cuando hayas luchado contra el pecado y trabajado en el deber, frenado la corriente y llegado a una subida considerable de la colina, y hecho algún progreso hacia el reino de los cielos, cuando una vez que hayas perdido tus convicciones, estarás tan lejos de la salvación como lo estabas antes de empezar. Perderás todo el terreno que has ganado. Bajarás bien al pie de la montaña. La corriente inmediatamente te llevará de vuelta. Todo será perdido. Habría sido tan bueno nunca haber tenido esas convicciones como haberlas tenido y luego perderlas. Tercero, no sabes si alguna vez tendrás tal oportunidad de nuevo. Dios está ahora luchando contigo por su espíritu.
Si pierdes los esfuerzos de su espíritu, puede que el Espíritu de Dios nunca vuelva otra vez. Si estás bajo convicciones, tienes una oportunidad preciosa, que si conocieras su valor, la estimarías como mejor que cualquier ventaja temporal. Tienen un valor en sus manos para obtener sabiduría que es más valioso que oro o plata. Es un gran privilegio vivir bajo los medios de gracia, de gozar de la palabra y de las ordenanzas de Dios, y de conocer el camino de la salvación. Es una mayor ventaja aún vivir bajo una dispensación poderosa de los medios de gracia, bajo un ministerio convincente muy instructivo. Pero es un privilegio aún mayor ser el sujeto de influencias convincentes del Espíritu de Dios. Si tú tienes esas cosas, tienes una ventaja preciosa en tus manos, y si las pierdes, es cuestionable si alguna vez tendrás semejante ventaja de nuevo. Somos aconsejados a buscar al Señor mientras puede ser encontrado, y a llamarlo en tanto que esté cercano. Isaías 55:6. Un tiempo en que el Espíritu de Dios está luchando con un hombre por convicciones de su pecado y peligro, es especialmente un tiempo que es la mejor oportunidad de un pecador. Es especialmente un día de salvación. Se puede decir que Dios está cerca cuando derrama su Espíritu sobre muchos en el lugar donde una persona reside. Es prudencia que todos, entonces, llamen a Dios por estar cerca en tal momento, pero especialmente Dios está cerca en un tiempo en que Él está dando su Espíritu en convencer y despertar inmediatamente la propia alma de un hombre. Si el Espíritu de Dios, por tanto, está ahora trabajando contigo, tienes una oportunidad preciosa. Ten cuidado de que de ninguna manera resbales. Puede ser dicho, sin duda, a respecto de una mayoría que ellos han perdido sus oportunidades. La mayoría de los hombres que viven bajo el Evangelio tienen una oportunidad especial. Hay un cierto tiempo que Dios designa para ellos, el cual es por encima de todos los demás, un día de gracia con ellos. Cuando hombres tienen una oportunidad muy razonable para la obtención de la salvación eterna, si solo lo supiesen y tuviesen un corazón para ello. Pero la miseria del hombre es grande sobre él, pues el hombre no conoce su tiempo. El hombre sabio nos dice, Eclesiastes 8, del 6 al 7, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser. Y otra vez, Eclesiastes 9:12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Si el Espíritu de Dios está ahora luchando contigo, ahora, puede que sea tu momento, y puede que sea tu único momento. Por tanto, sé sabio, y entiende las cosas que incumben a tu paz, antes de que sean escondidas de tu vista. Tú no tienes las influencias del Espíritu de Dios en tu propio poder. No puedes tener convicciones y despertamientos cuando te plazca. Dios es soberano cuanto a su otorgamiento. Si estás listo para adularte, que aunque desatiendes ahora cuando eres joven, aún serás despertado de nuevo. Eso no es sino una presunción vana e infundada. Es una cosa difícil que un hombre que ha estado siguiendo en un curso pecaminoso se reforme. Existen muchísimas dificultades en el camino de una reforma a fondo. Cuarto, si pierdes tus convicciones y vuelves de nuevo a una costumbre de pecar permisivamente, habrá menos probabilidad de tu salvación que la que había antes de tener alguna convicción. Recaer es algo muy peligroso y pernicioso para las almas de los hombres, y es a menudo referido como tal en la palabra de Dios, lo cual fue indicado en esa dispensación terrible de Dios en la que la esposa de Lot se volvió en una estatua de sal, Génesis 19:26, para permanecer como emblema de la peligrosidad de mirar hacia atrás después de que uno se haya emprendido en un camino de religión. Los que pierden sus convicciones, el mal al que se sujetan no es meramente la pérdida de sus convicciones. Sus convicciones no solo no les son de algún provecho, sino que se les vuelven en muchísimo mal. Habría sido mejor que ellos nunca las hubiesen tenido, pues ahora están más lejos de la salvación que antes. Pues, habiendo subido un camino considerable hasta el cielo y caer, ellos se hunden más bajo y más abajo hacia el infierno de lo que ya estaban. El camino para el cielo está ahora bloqueado con mayores dificultades que nunca antes. Sus corazones ahora se han vuelto más duros para la luz,
y una vez que las convicciones son conquistadas, más que siempre están en una ocasión de mayor dureza de corazón que antes. Sí, no existe ninguna cosa que tenga una tendencia tan grande a eso. El corazón del hombre es endurecido al perder las convicciones, como el hierro es endurecido al ser calentado y enfriado. Si eres despertado y después pierdes tus convicciones, será una cosa más dura despertarte otra vez. Si apenas fuese que te estás haciendo más viejo, habría menos probabilidad de que seas despertado de nuevo, pues cuando las personas se hacen mayores, se hacen menos y menos susceptibles de convicciones. Hábitos malos aumentan en fuerza y se enraizan más profundamente en el corazón. Ofendes a Dios mucho al apagar su espíritu y a volver como un perro a su vómito, como la puerca lavada a revolcarse en el fango. Y existe peligro de que Dios diga acerca de ti, como hizo acerca de Jerusalén, Ezequiel 24:13, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia, nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Si vuelves de nuevo a tu curso malvado, si has de ir al infierno, al final te lamentarás de haber tenido alguna convicción. Hallarás que tu castigo es mucho más pesado, y si de aquí en adelante eres despertado y te pones a luchar por la salvación, aún hallarás probablemente que es más duro trabajar. Apenas harás trabajo por ti mismo por tu recaída. No solo tendrás que hacer todo lo que has hecho de nuevo, y lo que habrías tenido que haber hecho si hubieras seguido, sino que habrá una nueva obra para el arrepentimiento. Deberá haber probablemente mayores y más espantos terribles, y puede que por mucho más tiempo usado, buscando y luchando, una obra más difícil con tus corrupciones testarudas. Si solo fueras consciente de una mitad de las desventajas de recaer, y de las muchas ayes y calamidades en las que te involucrarás, serías cuidadoso para no perder tus convicciones. Quinto, considera el ánimo que hay en la Escritura para aguantar en un camino de búsqueda de la conversión, Oseas 6:3, y conoceremos si proseguimos en conocer a Jehová. De ahí podemos deducir que Dios normalmente da éxito a los que diligente y constante y perseverantemente buscan la conversión. Y para que tú seas mejor orientado a tener cuidado para no perder tus convicciones, es conveniente que estés consciente de esas cosas que son motivos comunes de personas perder sus convicciones. Por lo tanto, mencionaré brevemente algunas de ellas. Primero, las personas al caer en pecado son a menudo el motivo de perder sus convicciones. Alguna tentación prevalece de manera que son llevados hacia algún pecado. Algunos codician después de que alguna ocasión ha sido estimulada, y han sido vencidos por sus apetitos pecaminosos, y han provocado a Dios a la ira, y así han apagado el espíritu. Puede que ellos han sido llevados hacia algún acto criminal de sensualidad, o han entrado en alguna riña con alguna persona, o sus espíritus son levantados y calentados con malicia y venganza, y han actuado pecaminosamente, o se han expresado pecaminosamente y han expulsado el Espíritu de Dios, o por discutir con Dios. Estas son las maneras que más nos preparan a acabar con las convicciones. Segundo, a veces sucede alguna ocasión de desvío. Hay algún incidente que por el momento desvía sus mentes. Sus mentes son quitadas de asuntos por un poco de tiempo. Son llevados hacia una compañía. Puede que vean algo que revive un deseo de gozos y entretenimientos mundanos, o se comprometen en algún ejercicio de ocupación y les da un giro a sus mentes de esa manera, y así después son más descuidados que antes. No son tan estrictos en atender a los deberes privados, y el descuido y estupidez por grados cae sobre ellos, hasta que pierden completamente sus convicciones. Tercero, algún cambio en sus circunstancias quitan sus mentes de las preocupaciones de sus almas. Sus mentes son desviadas por las nuevas circunstancias con las que son atendidos, o son tomados con nuevos placeres y goces o con nuevos cuidados y asuntos en los que se involucran. Puede que se enriquezcan, prosperan en el mundo, y sus buenas cosas mundanas se aglomeran y toman posesión de sus mentes, o cuidados mundanos son aumentados y tienen demasiadas cosas que cuidar que sus mentes son tomadas y no tienen tiempo para cuidar de sus almas. Cuarto, algunos aumentan en desánimo. Quinto,
Algunos pierden sus convicciones al asumir una falsa esperanza. Han revelado algunas afecciones que llama de gracia. Han derramado lágrimas por sus pecados. Han tenido lugares confortables de la Escritura y han tenido alguna imaginación poderosa que llaman revelaciones salvíficas. Tercer uso. Para exhortar a los que están bajo convicciones a buscar fervientemente que sus convicciones sean rigurosas o a fondo o profundas, o sea, que seas llevado a ver tu desamparo y que mereces la ira eterna de Dios. Los hombres no son rigurosamente conscientes de sus miserias hasta que vean que están desamparados, ni de sus culpas. La manera de obtener el objetivo de tus convicciones, es decir, que Dios se muestre y manifieste a ti en su amor redentor en Cristo, es tener tus convicciones hechas rigurosas. Cuando tus convicciones son rigurosas, entonces estarás preparado para una visión de Cristo como tu Redentor. No descanses, por tanto, hasta que hayas obtenido convicciones rigurosas o hasta que seas consciente de tu desamparo y tu merecimiento de la miseria eterna, y que sería justo que Dios te la inflija. Y aquí, para esto, primera orientación. Empéñate en estar más consciente de tu peligro. Trabaja para ser más consciente del temor de la ira eterna de Dios y de tu gran exposición a ella. Un gran motivo por el que muchísimas personas están mucho tiempo bajo convicciones y parecen estar considerablemente preocupadas sobre otro mundo y aún no consiguen terminar la obra es porque sus convicciones son muy leves. Nunca se les hizo soportar los truenos del monte Sinaí con el fin de darles un sentido suficiente de la ira terrible de Dios. Ellos necesitan estar más aterrorizados con las aprensiones de la ira de Dios. Ver más la ira terrible y celo de Dios tendría una tendencia a hacerte más rigurosamente consciente de tu culpa y a llevarte a reconocer que mereces justamente ser condenado. Y tendría una tendencia a recalcar en tu mente un sentido de la grandeza tremenda de Dios, y así a dejarte consciente de la presunción terrible de la que has sido culpable al desobedecer a Dios, así como lo has hecho, y qué cosa horrenda y atroz ha sido en ti haberte opuesto y despreciado a Dios así. La ira de Dios, como es descubierta por su ley, muestra el odio de Dios al pecado. Muestra la autoridad sagrada y majestad terrible de Dios. Cuando por tanto la ley es aprovechada por el Espíritu de Dios y establecida en el corazón para hacerles conscientes de la ira temerosa de Dios, tiene una tendencia a llevar a los hombres a una visión de la atrocidad de sus pecados, así como de sus merecimientos del infierno, y después más de un sentido de la terribilidad de la ira de Dios en contra de tus pecados. Tendría una tendencia a llevarte a ver que Dios podría justamente lanzarte al infierno de otra manera, a saber, puesto que te haría reflexionar más sobre tus pecados. Si fueras más rigurosamente consciente de la terribilidad del desagrado de Dios contra el pecado, te haría pensar más de tus pecados que ahora. Te haría tomar nota de pecados que están a punto de escapar de tu atención ahora. Te haría pensar más de tus pecados anteriores. No podrías evitar pensar de tus pecados si fueses consciente de cómo la terrible ira vengadora de Dios era. Tu mente residiría más intensamente en las agravaciones de tu pecado. Tus pecados estarían para siempre delante de ti. A menudo estarías pensando cómo ofendiste a Dios en este y aquel tiempo. ¿Cuáles las convicciones de conciencia de las que fuiste en contra? Tendrías todas las circunstancias agravantes viniendo a tu mente. Te haría tomar más nota de la maldad de tu propio corazón. Tus pensamientos malos y las obras del corazón no pasarían sin tu observación, y así serías llevado más pronto a conocer tu propio corazón. Y cuanto más consciente estás de tu propia maldad de corazón y vida, más pronto verás que Dios podría justamente lanzarte al infierno. Pero esto me lleva a la segunda orientación. Trabaja para ver tu propia maldad, y para ese objetivo, estate mucho en reflexiones propias y confesiones. Puesto que tienes en una medida poder sobre tus propios pensamientos, vuelve tus pensamientos a menudo sobre tus propios pecados. Y sé muy específico en poner tus propios pecados en orden delante de tus ojos. Y sé muy específico y frecuente en confesarlos a Dios. Mantén un catálogo de tus pecados en tu mente,
y ponte a menudo a leerlo frecuentemente desplegándolo delante de Dios, pues es de la grandeza de tu culpa de lo que necesitas estar consciente. Y a fin de hacer esto, es necesario que tengas tus pecados en tu perspectiva. Tercera orientación. Para que puedas tener convicciones rigurosas, sé orientado a esforzarte muy fervientemente en un camino de religión. Esta es la orientación que Cristo te da. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuérzate más fervientemente en oración a Dios. Esfuérzate más fervientemente contra tus corrupciones y a resistir tu pereza y todas las tentaciones. Esto tendrá una tendencia a llevarte a convicciones rigurosas. Cuanto más fervorosamente te esfuerces, más pronto tendrás la probabilidad de ser convencido de tu propio desamparo. No descubrirás cómo de pequeña es tu fuerza hasta que seas llevado a usar el máximo de tu fuerza o a poner tu fuerza al máximo. No descubrirás cómo de pequeña es tu fuerza hasta que seas llevado a usar el máximo de tu fuerza o a poner tu fuerza al máximo. Por esforzarte fervorosamente contra tus corrupciones, descubrirás y como que sentirás cómo de fuerte y poderosas son tus corrupciones y cómo tu alma está absolutamente bajo el dominio de tus corrupciones. El cuarto uso es de autoexamen. Primero, todas las personas que creen que tienen las revelaciones del amor y misericordia redentor de Dios para sus almas, que examinen si también han tenido tal convicción rigurosa de sus pecados y miserias como de las que hemos hablado. ¿Has sido hecho estar consciente de la terribilidad de la ira de Dios y de que la mereces? ¿Que sería justo y recto que Dios ejecute su ira eterna sobre ti? ¿Y has sido alguna vez hecho estar consciente de la pobre, impotente criatura que eres y que eres de ti mismo? ¿Y así de la necesidad en la que permaneces de la misericordia y gracia soberana de Dios en un Salvador? Cuando supones que Dios te ha hecho conocer su gracia, ¿la recibiste verdaderamente como gracia soberana y estuviste consciente de tu dependencia en un mediador para ella? ¿La recibiste como por medio de Él y por medio de Él solamente? ¿Hubo un sentido de la tremenda grandeza y majestad terrible y justicia de Dios acompañado con tus primeros consuelos que tú esperas que sean verdaderos? Hemos mostrado que hay un gran motivo por el que Dios convence a los hombres de sus pecados y miseria antes de revelarles su misericordia, porque es su voluntad que un sentido de sus atributos tremendos y terribles acompañen la revelación de atributos más apacibles y atractivos. Los consuelos de hipócritas tienen comúnmente este defecto. Ellos creen que Dios los ama y se deleita en ellos, pero no tienen un sentido apropiado del horror, terribilidad y justicia de Dios. Segundo, de nuevo, por eso no solo puedes probar tus consuelos que tuviste en tu supuesta conversión, sino tus consuelos en otros momentos. Verdaderos consuelos son comúnmente atendidos con un sentido de la propia indignidad de uno, aunque las convicciones de eso que los santos tienen después de la conversión no sean legales, tales como las que tienen antes de la conversión. Sin embargo, tienen humillación evangélica acompañándoles, y cuanto mayor los consuelos y revelaciones de la gracia y amor de Dios, mayor el autorrebajamiento en el sentido de sus propias vilezas. El consuelo y alegrías de hipócritas generalmente son de otra índole. No tienen esa humillación y ese sentido de la terrible majestad y santidad de Dios asistiéndoles.